una cantidad impresionante de candidatos, más que candidatas, la presencia femenina casi nula en estas elecciones, y más aún cuando empiezan a salir, por ejemplo, las primeras encuestas. Anoche la red Unitel dio a conocer un primer paquete de encuestas del eje troncal de nuestro país. Hablamos de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El estudio muestra el cuadro de situación de las gobernaciones y las alcaldías. Por ejemplo, esta encuesta muestra la alcaldía de La Paz, la cantidad de candidatos. ¿Usted ve alguna mujer? Pues no, no hay ninguna. No, ni en las preferencias ni en la papeleta habrá, salvo que haya algún cambio. Recordemos que la norma permite hasta el miércoles antes de las elecciones cambiar a alguna candidatura. Ahí vemos las preferencias en esta primera encuesta. Por ejemplo, comentemos ya de una vez de La Paz. César Dogbailer, el favorito, con 21.6%. En segundo lugar, Waldo Albarracín, 10 puntos abajo de Venceremos. Muy pegadito, Óscar Sogliano, de APB Súmate, 11.7%. Iván Arias aparece en el cuarto lugar con 10.8%. Casi, diríamos, un triple empate. Si uno toma el margen de error, podría asumirse que el segundo lugar está en un virtual empate entre Waldo Albarracín, Óscar Sogliano e Iván Arias. Después aparece Johnny Plata con 7.2, Iturralde 6.4 y de ahí para abajo ya Carlos Palenque 4.6 de libre y de ahí todos o 1% o más abajo, los demás candidatos. En esta, reiteramos, primera encuesta. Lo que llama la atención es los indecisos, que llegan casi al 10%, que pueden prácticamente volcar el escenario. Nulos, 7.2%, blanco, 4%. Este es la primera bajadita de la bandera a cuadros, rumbo a en este caso, a la alcaldía de La Paz. Este es la alcaldía del Alto. Esta situación dramática, realmente no se puede titular de otra manera lo que refleja esta primera encuesta en el Alto, ¿no? El ganador, por así decir, entre comillas, no llega al 7%. 6.7% Eliezer Roca, es el primer candidato, diríamos, ¿no? Casi por margen de error, David Vargas, de Tercer Sistema, 5.8, podría ocupar el primer lugar, o incluso hasta el ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe, que tiene 5.1%. De ahí para abajo, todos del 3%. Freddy Mamani, de Innovación Humana, 3.5%. Néstor Yujra, el candidato oficialista, 3%. Gabriel Mamani, del PDC, 2.5%. Y de ahí ya para abajo, marginales totales. Nulo, 24.1%, ese sería el ganador, el voto nulo. El voto indeciso, no, el blanco todavía, 16.9%, indeciso 15.8%, y de ahí, por goleada, le ganan esas tres opciones a cualquiera de los otros candidatos. Dramática la situación del Alto, y miren la cantidad de candidatos, ¿no? Hablamos de 18 candidatos a la alcaldía de El Alto, a ser el sucesor de Eva Copa, que ni ella ni su fuerza política participan en estas elecciones. A ver, vamos al siguiente cuadro. Santa Cruz, la alcaldía de Santa Cruz de repente es el escenario más certero y el más previsible, el que muchos analistas coinciden es lo que va a ocurrir. Mamén Saavedra, actual concejal municipal, 66.3%, muy lejos. Gary Áñez, que perdió por votos, ¿no? Ni siquiera por porcentaje, la diferencia no era ni en el porcentaje, era votitos, perdió frente al actual alcalde Johnny Fernández, que tampoco busca la reelección. Angélica Sosa, la exalcaldesa, 5%, el candidato oficialista, 3.1%, Carlos Subirana, que ayer fue presentado por Evo Morales como su candidato para terciar estas elecciones, 2.2%, y de ahí menos del 1% los demás.
Ahí sí, en Santa Cruz sí hay 3 candidatas mujeres, aunque según esta primera encuesta, reiteramos, hemos visto lo que ha ocurrido con anteriores encuestas, no tomemos esto como ya la verdad escrita. Es una aproximación a un escenario que muchos califican en este caso, que sí es muy, muy probable. Blanco 2%, nulo 2.3%, indecisos 7.7%. Todo parece indicar que Mamen Saavedra tuvo el resultado de este trabajo sostenido que vino realizando como concejal en las redes, sobre todo en las redes, donde tuvo un destaque importante todos estos 5 años. Vamos a seguir haciendo este viaje. Cochabamba, donde también hay un escenario que muchos creían previsible, aunque no con las cifras de repente esperadas. Manfred Reyes Villa, que ganó hace 5 años con más del 50%, esta primera encuesta muestra 46.1%. Aún así, la distancia entre Manfred y la segunda en la encuesta, donde ya también vemos otra mujer, miren, tenemos que contar con una mano, alcanza para contar las candidatas mujeres. Rocío Molina, ex concejala del Movimiento al Socialismo, exfuncionaria durante el gobierno de Luis Arce, fue de las críticas del expresidente Evo Morales, hoy dice que está alejada de todo el movimiento al socialismo, lo que fue el MAS, tiene 5%. Javier Bellot, 4%. Roberto Perrogón, presentador de televisión que ya fue inhabilitado, pero bueno, esta encuesta se la hizo antes de su inhabilitación. José Carlos Sánchez Verazaín, 3.2%. Carlos Zabaleta, que ayer fue presentado por Evo Morales como su candidato, 2.7%. Giovanna Arzabe, otro presentador de televisión de la Alianza Libre, 2.6%. El candidato oficialista, 1.7%, Ramón Daza. De ahí, debajo del 1% los demás, indecisos 11, nulo 11.6, blanco 5.9. Eso en Cochabamba. Hasta acá, aplazo total de los candidatos oficialistas, ¿no? Los candidatos que el gobierno ha puesto no podrían alcanzar, pero ni una concejalía, según estos porcentajes, en el eje troncal. Reiteramos, en las alcaldías. Donde estará la batalla política para muchos es en las gobernaciones. Las gobernaciones que hoy están venidas a menos porque no tienen recursos económicos y ante prácticamente un pilar de la campaña del actual gobierno de Rodrigo Paz fue el famoso 50-50. Un nuevo pacto fiscal que va a otorgar recursos económicos a las regiones, por lo tanto, mayor capacidad de gestión. Y ahí toma otra relevancia el gobierno departamental. Aunque, en palabras de la viceministra de Autonomías, aunque horas después se retractó, Andrea Barrientos decía, no les vamos a dar la plata y ellos verán qué hacen. Nosotros más o menos les vamos a decir qué hacer. Va a haber una corresponsabilidad. Bueno, fue duramente criticada. Camacho, que es un aliado del gobierno y candidato de la alianza del gobierno, salió con todo y de ahí vinieron los demás. Camacho dijo que estaba en total desacuerdo con lo que dijo Andrea Barrientos. Branko Marinkovic incluso llegó a decir que se debería cerrar ese viceministerio porque no entienden cuál es la lógica. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Estelo Cochamanidis, ha pedido la renuncia de Andrea Barrientos a pesar de las disculpas que tuvo que ayer dar esta autoridad a través de sus redes sociales. Bueno, Andrea Barrientos parece que está ahí todavía en el ojo de la tormenta, a pesar de las disculpas. Dijo que fue un error de comunicación lo que dijo. No quiso decir eso, más o menos. A ver, vamos a las gobernaciones, que son de repente lo más interesante para el análisis político. Bueno, en La Paz vemos que quien gana en realidad es el porcentaje de nulo, 19.7%. Le sigue los indecisos, 18.6%. Luego viene Luis Revilla, el candidato de la Alianza Patria Sol, el candidato oficialista, diríamos. Aunque, claro, aquí no es que el oficialismo tiene un triunfo. Aquí sí hay que entender que Luis Revilla tiene un capital político propio a raíz de su paso por la alcaldía de La Paz. Ahí quedará el recuerdo, supongo. En blanco, 12%.
Y luego viene Félix Pazzi. Félix Pazzi del Movimiento Tercer Sistema con el 10.9%. Recordemos que Félix Pazzi ya fue gobernador de La Paz y fue con Sol.bo, ¿no? Luis Revilla era el candidato de Sol.bo a la alcaldía de La Paz y Félix Pazzi a la gobernación, ¿no? Y ahora serían eventuales rivales y todo muestra, obviamente, que habrá una segunda vuelta. Se repetirá una segunda vuelta, por lo menos en la gobernación de La Paz. Santos Quispe, el actual gobernador, con 5.7%. Kurt Reinsch de Libre, 3.2%. Andrés Gómez, otro periodista que salta a la política, de Venceremos, 3.1%. De ahí para abajo ya casi marginales los demás candidatos a la gobernación de La Paz. Vamos a ver otra gobernación. Ayer 3 datos se dieron a conocer. La gobernación de Cochabamba. Leonardo Loza, que ayer fue presentado por Evo Morales en el estadio de Chimoré como su candidato, lidera esta primera encuesta, 16.8%. Aunque, si vamos en el orden que fuimos a la anterior, el nulo, 20.7%. Luego vendría Leonardo Loza con 16.8%, el indeciso 16.4%, el blanco 11.4%, luego vendría Sergio Rodríguez. ¿Por qué hago pongo el énfasis en indecisos, nulos y blancos? Porque fueron y jugaron un papel protagónico en las elecciones pasadas, en las elecciones nacionales. Esto está mostrando algo. Sin lugar a dudas, al no existir un eje ordenador actualmente en la política boliviana, lo que ocurre es esta enorme cantidad de candidatos, pero una fragilidad en cuanto a cantidad de votos que se van a ver demostrados después o reflejados en la probable crisis de gobernabilidad que puedan tener algunas autoridades subnacionales en sus propios legislativos, llámese Asamblea Legislativa Departamental o consejos municipales, salvo marcadas excepciones como la de Mamén Saavedra en Santa Cruz y de repente Manfred Reyes Villa en Cochabamba. Juan Flores de Libre, 4.9%. Sergio Rodríguez, estábamos en Sergio Rodríguez, que es el candidato del partido de Manfred a la gobernación. Sergio Rodríguez, alias el Vikingo, fue concejal del MAS en Cochabamba. Ahora dice que ya no tiene nada que ver con el MAS y es el candidato de Manfred a la gobernación. Juan Flores de Libre, 4.9%, Mario Severich, 4.9%, Alejandro Mostajo, eterno dirigente estudiantil de la Universidad Mayor de San Simón. No sé si sigue cursando alguna materia o no todavía, pero son varios años que es dirigente del Movimiento Tercer Sistema, 4.6%, y el candidato oficialista, 3.1%, Rolando Morales. De ahí para abajo, diríamos, datos marginales. Vamos a Santa Cruz, donde ahí sí habría también una segunda vuelta. Se estrenaría la figura de la segunda vuelta en Cochabamba, con estos datos, y en Santa Cruz, donde Luis Fernando Camacho, de Creemos, también el candidato oficialista, aunque con capital propio, ahí podríamos decir, 29.3%, 10 puntos abajo, Juan Pablo Velasco, que fue candidato a la vicepresidencia de Tuto Quiroga, hoy candidato a la gobernación de Libre. Otto Ritter, que sería la gran sorpresa, diríamos, de esta elección. Con su peta está recorriendo el departamento y ha desplazado a cuarto lugar a Branko Marinkovic, reiteramos, en esta primera encuesta. Es una fotografía, ojo, esta no es la verdad escrita, no son resultados. De acá no se puede hacer cálculos de cuántos asambleístas, no, eso es irresponsable, lo hemos visto con las elecciones nacionales, pero muestra una foto. Otto Ritter, 8.7%, Branko Marinkovic, de Demócratas, 5.9%, actual senador de Libre, distanciado de Libre. Chi Yung Chung, el candidato de Movimiento Tercer Sistema, 2.2%. Guido Nayar, quien fue ministro de Gobierno en la gestión de Banzer, 1.5%.
Vladimir Peña, que fue secretario de Rubén Costa, secretario de la Gobernación, 1.2%. Miguel Cadima, que ayer fue presentado como el candidato del levismo, 0.8%, y de ahí ya para abajo, ¿no? Blanco 4.7%, nulo 8%, y el indeciso, ¿qué les digo? 17.3%, casi tocándole muy cerquita al porcentaje de Juan Pablo Velasco. Final abierto, para muchos sí, nada está dicho, falta todavía un mes para las elecciones subnacionales, así que todo puede llegar a ocurrir.